Bienvenidos, amados. Es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes una vez más. Estamos desde la ciudad de Guayaquil, para los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y antes de ir a cualquier otra cosa, quisiéramos primero dar toda la gloria, la honra al Señor y que nos unamos en una palabra de oración. Amén. Acompáñenos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria, honra y honor. Y hoy día, en un mismo sentir, Señor, en unanimidad, Señor, nos hemos convocado en este lugar santo, improvisado para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de ministrar tu nombre, tu palabra, a quienes tú has reunido hoy día, no solamente en este lugar, sino a aquellos que nos están siguiendo a través de esta transmisión, hasta todos los lugares donde llega, Señor, donde sea posible que lo estén viendo. Nos ponemos de acuerdo, todos los que estamos aquí y los que nos ven en esta transmisión, para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, juntos glorifiquemos a Jesús hoy día en este lugar. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre visto y reconocido, no nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. Sujetamos todas las cosas a tus pies. La señal del internet, la red eléctrica, todo lo sujetamos, Señor, para que nadie tenga interrupción en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con mucho gusto, queridos hermanos, estamos hoy día convocados en el nombre del Señor. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Y en este día le decimos al Señor que abrimos nuestro espíritu, que Él sea hablándonos. Amén. Amén. Y como les decía, estamos desde la ciudad de Guayaquil. Es un privilegio, invitados por los pastores Carlos y Saba Rodríguez y su familia y la congregación. Estamos aquí por una instrucción, ¿sí? No es habitual que andemos de ciudad en ciudad haciendo algo, a menos que el Señor nos lo pida. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo aquí en Guayaquil, en Manta, en la provincia de Manabí, en Esmeraldas, la gente que se conecta en Cuenca, en Ibarra, fuera del Ecuador, en los Estados Unidos, gente de la congregación de los pastores Rodríguez también están conectados. Así que todos sean bienvenidos a este tiempo, ¿sí? Y les decía que estamos en Guayaquil por una instrucción. Hay algo que hemos venido revisando delante del Señor con los pastores Carlos y Saba y entendemos que este es el tiempo para hacer esto hoy día. Así que entiendo que la gente que está aquí hoy día, que ellos decidieron invitar, debe ser gente muy especial para poder compartir un tiempo como este. Sí, porque este es un tiempo muy particular. Este no es un día cualquiera, no es una predicación cualquiera, no es una reunión, sin el ánimo de desestimar nada de lo que estemos haciendo en otro momento, en otro día. Pero es muy importante cuando yo soy convocado, cuando somos convocados a momentos donde tú dices, ¿dónde está Dios hoy día? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Y Dios te mueve y tú ves la nube o ves lo que Dios te muestra y llegas a ese lugar porque allí Dios está haciendo algo particular. Y hoy es un día para eso. Entonces, si usted es de los que toma apuntes, si le quiere poner un título a esta palabra, le hemos llamado comisionamiento. ¿Sí? Así que vamos a mirar brevemente, no vamos a introducirnos a profundidad en algunas cosas que vamos a revisar, sobre todo textos, pero sí vamos a mirar de forma corrida a lo largo del antiguo pacto y el nuevo pacto, cada persona que el Señor convocó, que el Señor comisionó, y ¿para qué los llamó? ¿Sí? Es importante entender que cuando nosotros somos comisionados, necesitamos saber para qué somos comisionados. Si yo digo que soy llamado, necesito saber para qué fui llamado. Yo no solamente puedo decir, Dios me llamó, pero ¿a qué te llamó Dios? A tal cosa. ¿A dónde te llamó Dios? ¿Me comprende? La gran mayoría del pueblo cristiano muchas veces no puede responder una pregunta como esta. O sea, ¿qué te llamó Dios? ¿A dónde te llamó? ¿Con quiénes vas a hacer lo que tienes que hacer? Son preguntas que nosotros deberíamos plantearnos. Sabe que en estos días nos llegó un artículo
Para los que no saben, tenemos un programa de radio que sale todos los lunes, es en una radio que es online, Querigma Radio, y tenemos un programa que está enfocado en el tema de las misiones. Y en estos días un amigo nos hizo llegar un artículo de una importante organización llamada Barna, y desde el año 1984 ellos hacen investigaciones en el medio evangélico para mirar cómo va caminando la iglesia. Y ellos sacaron un artículo del que se han hecho eco muchas entidades misioneras, lo estuve revisando en algunas redes, y el título tiene que ver con que las nuevas generaciones desconocen lo que es la Gran Comisión y su aplicación. Y eso nos llamó mucho la atención, así que decidimos compartir ese artículo y mañana en el programa de radio usted lo va a poder escuchar ampliamente. Ahora, ¿qué tiene que ver el comisionamiento? ¿Qué implica el comisionamiento para nosotros? Antes de tan siquiera querer responder esa pregunta, así que vamos a la palabra y miremos rápidamente, así, sí, en esta línea de tiempo desde Abraham hasta llegar a los discípulos del Señor Jesucristo, cómo fue su llamado, cómo fue su comisionamiento y a qué Dios los llamó. Así que vamos allá a la palabra, ¿sí? Algo rápido sobre Abraham, que es un descendiente de Sem, hijo de Tares o de Taré, y se le atribuye la fundación de la nación judía. Usted conoce, esto es básico para ustedes, de los ilamitas y aún de otras tribus árabes. Ahora, ¿cuál fue el llamado de Abraham? Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, o vamos a leer solo el versículo 1 por ahora, ¿sí? Leamos. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Si usted se da cuenta, Abraham, Dios le da una instrucción. Adonai, se traduce aquí el nombre del Señor, le ha dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Si usted mira, Dios le da las coordenadas. Le dice de dónde tiene que salir y le dice a dónde lo va a enviar. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, nosotros aquí miramos cómo Lucas recoge esto en el libro de Hechos. Lo leemos, Hechos 7, 2 al 3. Y él declaró: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Acrán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te muestre. Mire cómo aún los apóstoles se hacen eco de esto y citan a Abraham en el libro de Hechos. Y el versículo 8 en Hebreos 11 también nos lo dice. Hebreos 11:8, mire lo que dice. Por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Wow. Nos queda claro una cosa aquí rápidamente, ¿sí? Abraham fue llamado. Toda persona que va a ser comisionada o es comisionada, primeramente es llamada, ¿sí? Ahora, dijimos que Abraham es llamado a salir de su tierra, de su parentela, a una tierra que el Señor le mostraría. Pero ¿cuál fue el comisionamiento de Abraham? Le dije que íbamos a ver esto de forma rápida, no profunda, ¿sí? Porque vamos a ver otros hombres de Dios que también fueron llamados y comisionados. ¿Cuál fue el comisionamiento de Abraham? Génesis 12, capítulo 2 y 3, nos dice algo muy importante, nos da una pista para esto. Vamos ahí. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para entender el comisionamiento de Abraham, revisemos una vez más el texto. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. Note lo que Dios ya le está diciendo, pero esto Dios se lo está diciendo después de que Abraham ya salió. Ya dejó su parentela, ya enterró a su padre porque su padre fallece. Se lleva a su sobrino Lot, grave error, pero no es un momento para hablar sobre eso. Y luego Dios le dice: y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre. ¿Hola? Y serás bendición.
El texto 3 siempre me ha llamado la atención porque Dios lo marca y lo sella a Abraham con esta palabra. Bendeciré a los que te bendigan. Wow, mire el depósito de Abraham. Y maldeciré al que te maldiga. Wow. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es el comisionamiento de Abraham? El comisionamiento de Abraham, ¿sabes qué? Era ser una persona sobre la cual Dios podría depositar un proyecto celestial. Un proyecto de nación. Qué tremendo esto, ¿sí? Péselo. O sea, Dios llama a un hombre sobre a quien le va a depositar el peso tan tremendo, un proyecto de nación. ¡Wow! Y que esa nación fuera luz a las naciones y de cuya simiente, de cuya simiente nacería el Salvador para bendecir a todas las naciones de la tierra. ¡Qué tremendo! Usted sabe que Abraham ni era evangélico, ni cristiano, ni nada. Abraham era un pagano. Pero Dios escogió a ese hombre. Y dice que Abraham, ¿por qué fue justificado? Por la fe, por la obediencia. Qué tremendo, pero vamos rápidamente, ¿sí? Veamos otro hombre de Dios, José, ¿sí? José fue llamado en circunstancias poco convencionales. Todos sabemos que era hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos, lo hemos visto en películas, en el cine, en televisión, a unos madianitas, quienes a su vez lo llevaron y lo vendieron en Egipto a un servidor del faraón. Y no era cualquier hombre, porque Potifar era un hombre de elevada estatura en el gobierno de Faraón. Ahora, cuando el Señor lo llama, José fue llamado antes de que fuera vendido. ¡Qué tremendo! Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? José fue llamado mucho antes de que él fuera vendido. El Señor se le reveló por sueños que él tuvo en los que veía por encima de su familia, o se veía por encima de su propia familia. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 37, ¿sí? Génesis 37, versículos 5 y 8. Vamos ahí. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, diciéndoles: oíd este sueño que he soñado. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas puestas alrededor se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Veamos un texto más, ¿sí? En el capítulo 37 mismo, veamos el versículo 9 al 11. Leamos otra vez. Y soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos y dijo: mirad, he soñado otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Ahora, nosotros leemos en las Escrituras y nos damos cuenta que todo esto se cumplió, absolutamente todo. Su padre, sus hermanos, sus familiares terminaron postrados ante José, ¿sí? Ahora, pero ¿cuál es el comisionamiento de José? ¿Qué tienen que ver estos sueños? Bueno, vamos a la palabra, Génesis capítulo 45, ¿sí? Génesis 45, versículos 5 al 8. Mire lo que dice aquí, es tremendo esto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os parezca insoportable haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya ha habido 2 años de hambruna sobre la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega.
Por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Ja Elohim, quien me ha constituido como padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Wow. Este es el momento clave. Quizás usted lo ha visto en cine, en televisión, pero imagínese ese momento cuando ya ha pasado todo ese proceso de los hermanos de José y finalmente él decide descubrir su corazón. Y qué tremendas las palabras cuando José dice: no entristezcáis ni os parezca insoportable haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque la culpa estaba carcomiendo el corazón, la mente, el alma de los hermanos de José. Y mire las palabras de él: pues para preservar la vida, vea el comisionamiento ahí, ¿no? Para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Wow, delante. Versículo 7, porque por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente. Aquí lleva más allá el tema, ¿no? Un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. O sea, yo lo que veo aquí es que José tenía claro el panorama. José tenía clarísimo todo lo que iba a ocurrir. Es tan impresionante que aun cuando él muere, él le dice: no dejen mis huesos aquí, porque cuando Jehová nos libere, me saca mis huesitos de aquí, no me dejan aquí. Qué tremendo, hermano. Mire el panorama de este hombre. ¿Cuál era el comisionamiento de José? Era ir delante. Fue llamado a ir delante, preparar camino, hacer provisión para preservar a su pueblo. Un remanente. ¿Se dan cuenta los tipos de comisionamiento? Vamos rápido, si veamos otro, Moisés. Moisés fue llamado en circunstancias muy adversas. Rescatado por la hija de Faraón, usted lo sabe, después de ser puesto por su hermana en las aguas del río Nilo, lleno de cocodrilos, de cuanto animal salvaje podría estar ahí. Huye de Egipto y es encontrado por Jehová, quien se le revela en una zarza que arde por el fuego, pero que no se consume. Veamos el llamado. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Leemos. Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés: iré y veré esta gran visión, porque no es consumida la zarza. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham y Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Algo tremendo que me llama mucho la atención en este llamado que el Señor le hace a Moisés, es que le dice: yo he visto la opresión de mi pueblo. Y aquí aparece el comisionamiento de Moisés. Miren, hay circunstancias en las que Dios está mirando cosas que usted y yo quizás no estamos viendo, pero que Dios sí. Y Dios se hace provisión en medio de los hombres. Y aquí vemos a Moisés siendo llamado. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 9 al 10. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven para que te envíe a Faraón a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí nos damos cuenta que Dios siempre fue específico a la hora de llamar y de comisionar. Y esto es muy importante, porque a veces encontramos a mucho pueblo de Dios, ministros, siervos de Dios, totalmente desorientados, haciendo cosas que Dios no les llamó a hacer,
haciendo lo que hace Vicente. ¿Qué cosa? Donde va toda la gente. Es que acá están haciendo esto, yo también lo hago igual. Copio lo que fulano está haciendo, porque el de acá que es famoso está haciendo esto. Pero Dios te llamó a hacer lo mismo a ti. Por ejemplo, hoy día, después de la pandemia uno termina y la gente desesperada buscando reunirse. ¿Dios está hablando eso? ¿Acaso si Dios cerró los templos, acaso Dios está diciendo es hora de reabrirlos? No es que porque el pastor de la otra esquina lo abrió y yo también lo quiero abrir. ¿Dios dijo eso? Es importante entender aquí que Dios siempre habla específicamente. Siempre va a hablar específicamente. Y Dios le dice a Moisés la razón por la cual lo llama y lo preserva. Si no, la hija de Faraón no lo hubiese encontrado. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Hola. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Clamor y opresión. Dos cosas Dios está viendo. Ahora pues, ven para que te envíe a Faraón. Hola, mire dónde lo está enviando. Lo está enviando al hombre de más alto rango de esa nación, al mismísimo Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, el comisionamiento de Moisés fue ser la voz de Dios para Faraón en Egipto y liberar a los hebreos del yugo y la esclavitud a la que estaban sometidos por siglos. ¡Wow! Y llevarlos a la tierra de Canaán, aunque Moisés no logró completar esa parte. Y por eso es que Dios llama al siguiente, a Josué. Sin embargo, Moisés completa una buena parte de este proyecto, liberación de Egipto. Dios fue muy específico. Moisés era un libertador. Qué tremendo esto. Vayamos rápidamente a Josué, ¿sí? Que es la continuación del proyecto que empieza con Moisés. Josué fue llamado antes de la muerte de Moisés para ser sucesor de él. Qué tremendo. Dios no lo llama después de que Moisés muere. Mire cómo Dios trabaja, ¿sí? Vamos a ver el llamado. Números, capítulo 27, versículos 15 al 20. Leamos, ¿sí? Y dijo Moisés a Jehová, Jehová, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga sobre la asamblea un varón que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová respondió a Moisés, toma a Josué ben Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él, y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que los hijos de Israel lo escuchen. Wow. Mire este llamado, ¿sí? Dios convoca en la asamblea y dice esto. La instrucción es clarísima. Le dice a Moisés, toma a Josué ben Nun, o sea, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu está viendo Dios en él? Usted recuerda que dice que Josué se paraba a las puertas de ¿dónde, Daniela? Las puertas del tabernáculo. Sí, a las puertas del tabernáculo. Mientras Moisés estaba allí, mientras la presencia de Jehová descendía, sí, o en medio de todo, del campamento. ¿Sabe qué? Josué siempre estuvo allí. Y vaya que necesitamos ese tipo de varones, varonas dentro del reino. Gente que sepa estar donde Dios está. No donde está la multitud simplemente, sino donde Dios está hablando. E impondrás tu mano sobre él. Aquí mire este tipo de llamado y comisionamiento. Y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar, ante toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos. Aquí se aclaran algunas cosas. Cuando Dios comisiona, Dios delega autoridad. Es absurdo. Es imposible que usted diga haber sido comisionado y no tenga autoridad. Dios no se va a contradecir. Lo investirás. Esto es otra parte muy importante. Lo investirás con tu autoridad. Lo que estaba en Moisés. Para que los hijos de Israel lo escuchen.
Ahora, ¿cuál es el comisionamiento de Josué? Vamos a leer un par de textos, ¿sí? Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 al 8. Leemos. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se las darás en posesión. Jehová es el que va delante de ti, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Estas son las palabras de Moisés. Ahora veamos las palabras que el Señor le habla a Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Sí? Después de la muerte de Moisés, ocurrió que Jehová habló a Josué ben Nun, el servidor de Moisés, diciendo: Moisés, mi esclavo, ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy. Qué tremendo. ¿Sí? Dios no se contradice. Lo mismo que había hablado Moisés, porque él lo había recibido de él, Dios también se lo habla. Ahora, en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo 1 de Josué, mire lo que ocurre. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a tus padres que les daría. Si usted se da cuenta, Dios es específico, tal como lo fue con Abraham, tal como lo fue con José, con Moisés. También con Josué es específico, le dice a qué lo está llamando. Dios nunca te va a llamar, o te va a decir, bueno, a ver qué te sale, prueba por ahí qué sale, porque la verdad no sé, no tengo asignación para ti. Es absurdo. Dios siempre comisiona, llama, pero es específico a dónde, con quién y para qué. ¿Cuál es el comisionamiento de Josué? Escúcheme, el comisionamiento de Josué fue completar la tarea de Moisés, primeramente, y llevar a los hebreos a la tierra prometida y repartir el territorio a las tribus de Israel. Eso se lo dejo de tarea para que usted lo investigue y vaya más allá y profundice. Veamos otro conocido nuestro, Saúl, ¿sí? Saúl fue llamado en un tiempo crítico para Israel, sometido por los filisteos, y después de haber desechado a Jehová como rey, usted sabe que el pueblo hebreo va ante el profeta y le dicen, ¿sabe qué? Ya no queremos rey como los demás pueblos, así que hizo facto, nos unge un rey porque queremos eso. Dice que Dios le dijo a Samuel, tranquilo, no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces se instaura la monarquía en Israel. O sea, antes de eso no había monarquía en Israel. Correcto, Dios era el rey de ellos. ¿Sí? Entonces le piden a Samuel, él lo hace, y Dios llama a Saúl. Veamos ahí cómo es el llamado de él. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 17. Leemos. Y un día antes que Saúl llegara, Jehová había revelado a Samuel al oído, diciendo: mañana a esta hora te enviaré un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto a mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí el varón de quien te hablé, este regirá a mi pueblo. Note lo siguiente, que hay una urgencia aquí. Dios le dice, yo he visto a mi pueblo y su clamor. ¿Recuerda cuando fue llamado Moisés? El clamor también había subido a causa de la injusticia con que estaban tratando a los hebreos. Aquí vemos que también los filisteos y otros amigos acérrimos del pueblo hebreo estaban subyugándolo, maltratándolo. Y Dios en medio de eso llama a un caudillo, llama a un rey llamado Saúl. Y la Biblia nos dice en el versículo 17, y cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, mire cómo lo señala,
He aquí el varón de quien te hablé, este regirá mi pueblo. O sea, la palabra regir aquí es este gobernará. Bien, ¿cuál fue el comisionamiento de Saúl? Rápidamente vamos. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en la primera parte. ¿Sí? Solo leemos la primera parte de este versículo, que es extenso. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Tú gobernarás en el pueblo de Jehová y tú los librarás de mano de sus enemigos. Pregunto, ¿es específico o no el profeta Samuel cuando unge a Saúl? Sí, claro que es específico. Le dice muy claro, bien claro, ¿para qué lo estaba ungiendo? Tú gobernarás y tú libertarás al pueblo. Entonces, el comisionamiento de Saúl fue ser el primer rey de Israel. Mire esto, tremendo peso. Ser el primer rey de Israel, ser libertador del pueblo y de los filisteos y de los otros enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, el proyecto Saúl, el proyecto primer rey de Israel, también fracasa. Usted lo sabe, no necesito dar explicaciones o profundizar en el tema. Y ahí aparece otro en escena, David. Vamos rápidamente ahí. David fue llamado para ser el sucesor de Saúl. Está muy claro eso. Después de que ese proyecto monárquico fracasa y Dios lo llama. Vamos ahí, veamos rápidamente el llamado de David. Primera de Samuel 15:28. Estamos en la introducción apenas, ¿sí? No se asuste, ¿sí? Primera de Samuel 15:28. Y Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Quiero que note lo siguiente. Mire el paralelo en este asunto. Cuando Moisés va a morir, Dios le dice: prepárame un sucesor. Y recuerda que el Señor lo lleva al monte y le dice: mira, quiero que veas lo que está ahí, esa es la tierra, pero como tú no me honraste a mí delante de mi pueblo, tú no entrarás. Asunto resuelto. No vemos a Moisés discutiendo: no, Señor, pero mira lo que pasa, o sea, invertido toda mi vida, por favor, por lo menos déjame entrar. No, ¿sabes qué? Moisés va y unge a Josué. No entró en discusión, no se llenó de ira, no se llenó de celos. ¿Me sigue? Pero aquí Dios hace algo muy parecido, pero no le dice a Saúl: quiero que unjas al próximo rey. Le habla a Samuel, porque esta es la época de los gobernantes, esta es la época en que los jueces eran los sacerdotes, eran los profetas. Y dice así: y Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Quiero que note la palabra rasgar, quiere decir romper, lo ha dividido, lo ha quitado. Y lo ha dado a un prójimo. Mire la claridad con que él habla. Tuyo, mejor que tú. Wow. Qué duro tiene que haber sido para Saúl al escuchar estas palabras. Él había sido ungido para ser el primer rey de Israel, para representar a Dios, para gobernar con justicia, para libertar al pueblo. Pero él fracasó. Primera de Samuel 16:1, leamos. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí Beglemita, porque de entre sus hijos me he provisto rey. ¿Es clara la instrucción para Samuel? Muy clara, ¿sí? Sin embargo, ya sabemos que él se pierde al inicio en ese asunto, ¿no? Porque comienza a mirar la hermosura de su parecer, la estatura, la talla. Este de aquí, quizás este es guapo, bonito, corpulento. Y sabemos que Dios lo reprende y le dice: yo no miro como el hombre mira, yo miro el corazón. Veamos entonces un texto más. Primera de Samuel 16:11 al 13, antes de ver el comisionamiento, ¿sí? Leamos. Y preguntó Samuel a Isaí: ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió: queda el menor, he aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí.
Envió pues y lo hizo venir, y él era rubio y de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Samuel entonces, tomando el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Jehová se apoderó de David desde aquel día en adelante. Y Samuel se levantó y se fue a Ramá. A mí me llaman la atención algunas cosas de este texto. Y es que, si usted mira antes de esto, lo que ha ocurrido es que han desfilado todos los hijos de Isaí. Y el menor, que estaba cuidando las ovejas, era el que había sido elegido por Dios. Lo primero que hace Samuel es, al ver al primer hijo de Isaí, dice: este es. Y ya se apresuraba a vaciar su cuerno de aceite para ungirlo. Y Dios le dice: momentito, ese no es. Y desfilan hasta que llegamos a este verso cuando él dice: bueno, como que esta vez fallaste, ¿ah? No, Dios no falló. Isaí tenía algo oculto ahí, que no vamos a entrar en esos detalles ahora, lo he enseñado en otros tiempos, de dónde viene David, su origen, aún quién fue su mamá, ¿sí? Pero aquí ocurre algo interesante. Envíame a ver al otro, porque la palabra reclinar aquí, en el contexto de donde ellos estaban, no es como nosotros, que aquí tenemos sillas y mesas. Ellos se reclinaban en el suelo y la mesa era más o menos de este tamaño, un poquito más baja, le comento inclusive. Y ahí se recostaban para comer. Entonces eso es lo que le está diciendo: no importa lo que haya servido aquí para comer, mientras no venga tu último hijo, porque esto es prioridad. Entonces aparece David en escena y el Señor le dice esto. Dice: envió pues y lo hizo venir, y él era rubio de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Claro y preciso. Imagínense esos profetas desorientados que andan ungiendo, no saben que están ungiendo a Jezabel, a Absalón. No, yo he visto de todo, hermano. He visto a gente ungir y el Señor te dice: marracata. Un tiempo después tú ves a ese hermanito haciendo cualquier otra cosa y tú dices: y bueno, ¿quién falló aquí? Muy importante entender esto a la hora del comisionamiento. Algo que ocurre aquí con David es que dice que el Espíritu del Señor se apodera de él desde aquel día, y lo que me llama mucho la atención: y Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Sabe qué? Samuel nunca más apareció en la vida de David. A diferencia de Saúl, que era muy dependiente de Samuel. El Señor dijo: no te necesito en esto. Él va a depender de mí. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo, ¿sí? Wow, poderoso, sí. Es para ir más allá, pero veamos. ¿Cuál fue el comisionamiento de David? Primera de Samuel 13:14. Jehová ha buscado para sí un hombre según su corazón, el cual Jehová ha designado como caudillo sobre su pueblo. Miren, el Señor es muy claro y específico. ¿Qué buscaba Dios? Un hombre que fuera según su corazón, al cual Jehová ha designado como caudillo sobre su pueblo. Ahora veamos Hechos capítulo 13, 22 para corroborar esto. Vamos ahí. Y después de deponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo: hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Pregunto, ¿qué estaba buscando Dios? ¿Un rey? No, Dios no estaba buscando un rey. Dios buscaba un hombre que hiciera su voluntad. Dios buscara un hombre que fuera conforme a su corazón. En el texto dice: el cual hará todos mis deseos. Dios buscaba un hombre que cumpliera sus deseos. Dios sigue buscando ese tipo de hombres y mujeres aquí en esta ciudad, en el Ecuador, fuera del Ecuador. ¿Hallará hombres así Dios en esta ciudad? ¿En este país? ¿Que estén dispuestos a morir a sus agendas? ¿A todo deseo de reconocimiento? ¿De salir en la portada? ¿Me comprende? Hoy en día tenemos otra gran preocupación de los ministros.
A ver cuántos likes tiene mi video, mi enseñanza, mi página. Qué terrible, hermano, qué terrible no entender a qué somos llamados. ¿Cuál fue el comisionamiento de David entonces? Dios no buscaba un rey, como le dije. Él buscaba un hombre conforme a su corazón y que fuera obediente a su voz. Hola, a su voz, que tuviera oído. Así que parte del comisionamiento de David, que era ser el rey de Israel, tenía que ver con hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y administrar la economía de Dios. Sí, los asuntos del reino sobre el pueblo. Y eso implicaba hacer algo muy importante, moverse en justicia. ¿Hola? Es imposible hacer la voluntad de Dios sin ser justos, hermanos. Es imposible. Usted no se puede ir llevando por delante a quien encuentre porque en el nombre de hacer la voluntad de Dios. Un momento, hermanos. Un momento. No vemos a David actuando así. Lea las escrituras. No, pero usted no sabe lo que hizo. Sí, mi hermano, yo sé lo que David hizo. Y tuvo un traspiés terrible que le costó la muerte de un hijo. Y luego toda la espada del Señor se levantó contra su generación. Pero pese todo lo que David fue llamado a hacer. Es más, dice la escritura que habiendo cumplido a su generación, durmió. ¿Cumplió su propósito? Claro que lo hizo. Imagínese cuando Saúl le tiene que perdonar la vida a Mefibosé. No solo antes de eso lo sentó a su mesa, sino que cuando David es traicionado, aún Mefibosé, porque hay una pequeña confusión, si lo traiciona o no lo traiciona, porque su criado le dice a David, y le dice, ¿dónde está el hijo de tu señor? No, se quedó allá porque supuestamente Mefibosé dijo en su corazón, aquí recupero el reino. Pero cuando lo tiene delante de él, ¿sabe cómo actuó David? Lo mandó a matar. No, ¿sabe qué? Le perdonó la vida. ¿Recuerda cuando los gabaonitas fueron a pedir 7 hombres de los hijos de Saúl? ¿Le perdonó o no le perdonó la vida a Mefibosé? Sí, ¿sabe por qué? Porque él tenía un pacto, porque David era un hombre de pacto. ¿Con quién había hecho ese pacto? Con Jonatán. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Y salgamos ya casi del antiguo pacto, aunque tenemos el último profeta del antiguo pacto, según este orden, Juan, el profeta Juan. El profeta Juan fue llamado en una etapa muy decadente de Israel, en el que la religión judaica se había corrompido tanto dentro y fuera del templo. Ahora, Juan es llamado mucho antes de que tan siquiera naciera. Vamos ahí. Su llamado, Lucas 1, 13 al 15. Lucas 1, 13 al 15. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Wow. ¿Dónde fue llamado este hombre? Estando, ni siquiera nacía, ni siquiera había sido gestado. Es más, su mamá era estéril. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Esto es muy importante. Mire, para los que son padres. Usted no sabe en qué momento Dios ha puesto su mirada sobre tu casa y tus generaciones. ¿Qué estaba haciendo Zacarías, Daniela? Estaba en el templo. Ajá. Y él estaba orando. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en oración. Sí, pero estaba sirviendo. Estaba sirviendo. Quiero que note esto. Yo oro que el Señor halle padres en este país, en esta ciudad, hombres y mujeres que se han hallado sirviendo al Señor y que el Señor de allí, de ese servicio suyo como padre, como madre, el Señor tome de ese depósito y pueda decir, yo convoco a tus hijos, los llamo a tus hijos. Necesitamos recuperar eso, iglesia. Qué tremendo. Mire dónde este hombre ni siquiera había sido gestado. Pero en el corazón de Dios ya estaba un Juan. Tremendo, ¿ah? ¿Cuál fue el comisionamiento de Juan? Vamos ahí. Lucas 1, 16 y 17. Y muchos de los hijos de Israel
volverán al Señor su Dios, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto que acabamos de leer ya está profetizado, ¿sí?, en el libro de Isaías. Vamos ahí, a Isaías 40, capítulo 3, versículo 5. Isaías 40, 3 al 5, ya estaba profetizado lo que iba a pasar con Juan y qué vendría a ser. Mire eso, leamos. Una voz grita en el desierto: allanad el camino de Adonai, practicad las sendas derechas de nuestro Elohim, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, y será manifestada la gloria de Jehová, y toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai lo dijo. Una voz grita en el desierto. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Juan quién era él? Yo soy una voz. ¿Sí? Pero en Malaquías también está profetizado. Malaquías capítulo 3, verso 1. Vamos ahí. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa, Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí, viene, dice Jehová Sebaot. Wow. Entonces, ¿cuál fue el comisionamiento de Juan? Juan vino para preparar el camino para la venida del Mesías. ¿Hola? Ese camino, ¿qué implicaba? Hacer volver el corazón de los hijos a sus padres. Entonces, el camino era para Israel, para que Israel volviera a su padre, a su creador. Era abrir la puerta. Qué tremendo. Imagínense los comisionamientos, el llamado y comisionamiento. Dios siempre es específico. Desde el inicio y aún ahora, Dios no ha cambiado. Ahora entremos con los discípulos rápidamente. Veamos los 12 discípulos y aún aparecen los 72. Llamados por Jesús para ser entrenados y discipulados y ser enviados. Vamos ahí, veamos ese llamado. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 18. Seguimos la introducción, ¿sí? Vamos ahí. Y sube al monte y llama a los que él quería, y fueron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para echar fuera los demonios. A Simón puso por nombre Pedro, y a Jacobo el de Zebedeo, y a Juan el hermano de Jacobo, también les puso por nombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, quien también lo traicionó. Note el versículo 13, dice, y sube al monte y llama a los que él quería, y fueron a él. Verso 14, y estableció a 12 para que estuvieran con él. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él. Segundo, y para enviarlos a predicar. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Dice, y que tuvieran autoridad para echar fuera a los demonios. Qué tremendo este llamado que el Señor hace. ¿Sí? Los pone junto a sí mismo, los va a enviar a predicar, pero no los envía desprovistos. Les delega autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Imagínense la condición del pueblo de Israel en aquel momento. ¿Acaso algo así ocurría antes? No. A mí siempre me llama la atención esa escena cuando el Señor liberta a la persona que estaba en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Estaba endemoniado. Impresionante. Hoy en día la iglesia necesita recuperar la autoridad. Hoy en día se ha vuelto tan común las reuniones religiosas, servicios religiosos, sin poder, sin autoridad. Todo es show. Todo está centrado en la gente, en los hombres.
todo está centrado en que la gente esté cómoda, que no se ofendan, que no se sientan mal. Y claro, nadie quiere ofender a la gente, ni que queremos que la gente esté ofendida, resentida dentro de las congregaciones. Pero necesitamos recuperar la autoridad para desatar el gobierno de Dios, para que el reino se manifieste, que no sea común, natural ver a la gente enferma y bueno, ¿qué le pasa, hermano? Vaya y consuma medicamentos, y no estoy diciendo nada contra eso, no tengo nada contra las medicaciones. Estoy diciendo que la iglesia necesita recuperar su comisionamiento, necesitamos recuperar la autoridad. Entonces, ¿cuál fue el comisionamiento de los 12 discípulos y de los 72 que el Señor también tenía allí? Vamos ahí, Marcos 6:7 dice así. Y llama así a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, mire, los llama de 2 en 2. ¿Dónde nace el diseño de 2 en 2? No lo inventaron los testigos de Jehová ni lo inventaron los mormones. Esto es un diseño del reino de los cielos, hermanos. ¿Hola? De 2 en 2. No los mandó con un librito, no los mandó con un folletito. No, les dio autoridad, hermano, les dio autoridad. ¿Saben cómo se llama eso? La palabra es exousia. Toda exousia me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Wow. Hoy en día, ¿qué hace la iglesia? Llama a gente, tome, aquí está este librito, usted lleva esto, escrito por el reverendo tal, por el apóstol tal. Este es el modelo que usted tiene que usar. Jesús usó modelos, no usó modelos. Paremos de usar modelos, iglesia. Paremos de hacer copia y pega. Tomando lo que otro está haciendo, asumiéndolo como para que la gente lo vea que es mío. O sea, si no tienes idea de las cosas que hoy día se ven. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Necesita autoridad. No, es que este es nuevito. ¿Sabe qué, hermano? En el nombre de Jesús te comisiono. Ve y haz libre a tu suegra, a tu cuñado, a tu tía, a tu primo, a tu hermano, al jefe, a quien sea. Ve y párate ahí en el nombre de es que está enfermo. Hoy después se me pega la enfermedad. No se te va a pegar la enfermedad porque el mismo Dios que tuvo Jesús, su espíritu también está en nosotros, hermano. ¿Sí? El poder de Dios. El Señor nos comisiona para encerrarnos en 4 paredes. Wow, hermano. No, piensen en nosotros, piensen en la iglesia de este tiempo. En esa escena. Pastor, tal persona, a ver, 3 meses de aquí a 6 meses, que un año lo bautizamos. ¿Quién inventó esos modelos? El hombre. Las denominaciones. ¿Dónde dice que tienes que hacer un curso para que te bauticen? ¿Sabes qué dice la Biblia? El que creyere. El primer requisito único es que tú creas que Jesucristo es el Señor, que tome su sacrificio expiatorio. Y entonces, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero ¿sabe qué? No, nos inventamos un manual. Un año y después de eso vemos, evaluamos si es candidato. ¿Candidato para qué? Si lo que hay que hacer es bautizarlos y enseñarles, discipularlos, ¿sabe qué? Ve y haz lo mismo, uno a uno haciendo discípulos. Dejemos de perder el tiempo, dejemos de andar inventando cosas que Dios no está hablando, que Dios nunca habló. Mire lo que dice Marcos 6, 12 al 13. Y saliendo, proclamaron que se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué tenían? Autoridad. No es que tiene que hacer el seminario tal. A ver, un momento. ¿Cuál fue el seminario de los discípulos? Seminario y sinagoga de él, le confiere el presente título. ¿Dónde leemos eso? No está. ¿Sabe lo único que hace Jesús?
les delegó autoridad. ¿Qué le delegó Moisés a Josué? Autoridad. De lo que está en ti tú le das. Ahora, pastor, si tú no tienes autoridad, ¿qué problema tuyo? ¿Ah? ¿Hola? Pero si tú tienes autoridad, entonces delega autoridad y envía a la gente. Lucas 10:1. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar donde él intentaba ir. Ahora leamos el versículo 9 de esos 72 también, leamos. Y sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué le dice Jesús a ellos? O sea, no crea que porque no aparece ahí que les delegó autoridad, no les delegó autoridad. Si no, no los enviaba. El Señor nunca envió a alguien sin autoridad. Nunca. Es más, ya tenía autoridad, llame la unción, lo que sabe qué, para sanar qué cosa. Enfermos. Dice, envió otros 72. ¿Y qué les dice? Sanad a los enfermos que haya en ella, en la ciudad donde iba, donde él quería ir. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Decidle, el reino se ha acercado. Entonces, el comisionamiento de los 12 discípulos a quienes llamó y a los 72 que leemos en las Escrituras, que luego también los envió, ¿cuál fue? Fue proclamar que se arrepintieran. Escuche, Dios fue específico, Jesús fue específico, que se arrepintieran, echar fuera a los demonios. Vamos, repita conmigo. Proclamar que se arrepintieran. Proclamar que se arrepintieran. Echar fuera a los demonios. Echar fuera a los demonios. Sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Y proclamar que el reino se ha acercado. Y proclamar que el reino se ha acercado. 4 cosas específicas. Entonces, ¿por qué hemos cambiado las cosas? ¿Por qué hemos reinventado cosas que Dios nunca habló? Aquí están 4 cosas que Jesús mandó a hacer. Mandemos a hacer lo mismo a los hermanos de la congregación. ¿Hola? Santo Señor, hoy día, hermanos, se están rompiendo ligaduras de cautiverios, hermanos. El pueblo de Dios tiene que ser libre, hermanos. Tiene que ser libre. Dios no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Nos llamó a ir. Esa es la dinámica de la iglesia. Esa es la iglesia viva. Hermano, y podríamos sumar a Pedro, que fue llamado a los judíos, a Pablo, que también fue llamado a los judíos, pero a los gentiles también. De hecho, un día Pablo, al ver que ya era insoportable el asunto con los judíos, dice, hasta hoy con ustedes, de aquí en más me vuelvo a los judíos, a los gentiles, dice él. ¡Qué tremendo! Ahora la gran pregunta, ¿y qué de nosotros en medio de todo esto? Veamos un texto interesante en Hechos 1:8, cuando Jesús está ascendiendo para sentarse a la diestra del Padre. Él le dice esto a los apóstoles. ¿Sí? Mire lo que dice en Hechos 1:8, antes de él ascender ya, ¿sí? Dice lo siguiente, es un texto archisabido y conocido y probablemente usted lo puede citar hasta de memoria. Vamos ahí. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, ya Jesús ha resucitado, ya se presentó ante el Padre, ya llevó cautiva la cautividad. Y recuerde que dice la palabra en el libro de Hechos que se le apareció durante 40 días, 40 noches. ¿Y qué hablaba Jesús? Asuntos del reino. Y antes de ascender al Padre y sentarse a su diestra, él comienza a dar instrucciones a sus discípulos. No sabemos a ciencia cierta todas las cosas que él les habló durante esos 40 días. Pero sí es muy claro que dice que él les habló del reino. Ahora, en Hechos 1:8 aparece una palabra muy conocida por nosotros, y me seréis testigos. Si usted va a la traducción del original de esta palabra, es la palabra martus, que se traduce como mártir. ¿Me entiende? O sea, la palabra mártir significa sufrir. Entonces Jesús le está diciendo de esta forma, y sufrirán por mí. Serán mártires. ¿Dónde? En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Ahora relacionemos esto que acabo de leerles, relacionémoslo con Mateo 28, 16 al 20. Conéctelo, porque nada de esto está separado. Leemos ahí. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ahora leamos Lucas 24, 50 al 51. Y mire la relación que hay aquí, ¿sí? Lucas 24, 50 al 51. Y los condujo hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos, y era llevado arriba al cielo. Hechos 1:9, leamos ahora. Y mire la relación. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Entonces, veamos esa parte cuando Jesús los está comisionando, ¿sí? En Hechos no dice necesariamente que el Señor, como lo leemos en otros textos, cuando dice y me seréis testigos, o la parte cuando dice que Jesús, aquí lo leemos en Lucas, que está yéndose ya en las nubes. Hay que relacionar toda esta palabra, y lo cierto es que Jesús los convoca en un monte y allí los comisiona. Y los textos, si usted los ve en paralelo, va a ver que es el mismo momento, aunque narrado de forma diferente. Una cosa es como lo dice Mateo, otra es como lo dice Lucas en el libro de Hechos, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús está comisionando. ¿Y ya no los había comisionado antes? Sí, mi hermano, pero eso fue antes de su muerte. ¿Hola? Después de que Jesús resucita, entonces es que Él dice, toda estousia. Después de que Él se presentó al Padre, después de que llevó cautiva la cautividad, y Él se presenta al Padre, es que Él recibe un nombre que es sobre todo nombre. ¿Hola? Y arriba en el cielo y debajo de la tierra no hay un nombre como el de Él. Él es el Curios, el Señor de los señores. Y entonces es que Él, ahora sí, les da un comisionamiento diferente. ¿Cuál es ese comisionamiento? Yendo pues, discipulad a todos los gentiles. En muchas traducciones la palabra gentiles puede aparecer como tribus, gentes. Es más, si usted lee naciones, usted piensa Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay. No, la traducción original, cuando dice naciones, no se refiere a países, se refiere a gente. El asunto de Dios es con la gente. La economía de Dios es con la gente. ¿Hola? La esencia de todo esto es ir y hacer discípulos. Entonces, el libro de Lucas dice, y me seréis testigos, dice Lucas. El libro de Mateo dice, yendo pues, discipulad a todos los gentiles. Entonces, ¿esto cómo lo conocemos nosotros? ¿Cuántos no hemos oído hablar de este término? La gran comisión. Esto significa entonces que todos nosotros hemos sido hechos parte de esta comisión. Aquellos que hemos recibido y aceptado el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo en nuestras vidas, somos parte de este comisionamiento. ¿Amén? ¿Estamos claros? Todos somos parte sin excepción alguna. Ok. Toda la iglesia del Señor Jesucristo es comisionada para ir y proclamar el evangelio del reino de los cielos y hacer discípulos. ¿Sí? A esos discípulos, ¿qué hay que hacer? Hay que bautizarlos. ¿Y qué más? Hay que enseñarles a guardar, ¿qué cosa? Todas las cosas que el Señor habló y dijo y que están escritas, o que el Espíritu Santo las revela. Ahora, esto es la gran comisión. Esto está más claro para nosotros ahora. Sin embargo, también hay comisionamientos del Espíritu Santo. Y allá es donde yo quería llegar. Acabamos de salir de la introducción. Sonría, ¿sí?
¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, una cosa es el comisionamiento que hace el Hijo de manera general a todo su pueblo, pero recuerde que Abraham fue llamado para una causa. José, Moisés, Josué, Saúl, David, Juan, y podríamos nombrar otras personas, fueron llamados para cosas específicas. Bueno, quiero que usted entienda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aparte de la gran comisión, también llama y comisiona para tareas específicas. Así que miremos eso en la palabra. Vayamos a Hechos 13:2. Hechos 13:2, por favor. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apártenme a estos dos hombres, Bernabé y Saulo. Entonces, aparte de ir a ser discípulos, Pablo fue comisionado para ser testigo entre el pueblo judío y entre los gentiles. Eso implicaba ir más allá del mismo pueblo hebreo. Vamos a Hechos capítulo 22, versos 14 y 15. Hechos 22, 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te designó de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, pues le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Este es Ananías hablando después de que fue a orar por Pablo, que estaba ciego. Recuerde, 3 días ciego. 3 días de tiniebla y de oscuridad en la que Pablo probablemente hacía mea culpa diciendo: qué culpable que soy, qué miserable que he sido, he perseguido al Señor y a su iglesia. Pero aparece Nehemías y ahí se manifiesta Ananías, y ahí se manifiesta la gracia del Señor. Y es que no hay comisionamiento sin gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pusiéramos en la lista, ni nosotros mismos nos hubiéramos escogido, hermanos. Hay que ser honestos, hermanos. Al menos yo quiero ser honesto conmigo mismo. Y tú también, Daniela, ¿no? O sea, si Gustavo Lozano, no, táchalo, bórralo de la lista. Pero Dios dice: tranquilo, tranquilo. Sonría, que Dios lo ha escogido a usted también, ¿sí? Dice, y mire lo que le dice a Ananías: y pues le serás testigo. Mire la instrucción, comisionamiento y dirección. ¿Hacia dónde? Serás testigo entre todos los hombres de lo que has visto y oído. Hola. ¿Y qué había visto y oído Pablo? El Señor lo dejó ciego, hermano. Dice el pastor Fernando Orihuela, la única forma en que Pablo se convirtiera era que él mismo se le apareciera. Porque Pablo odiaba a Pedro, hermano. ¿Sí? No es que llegaba Pedro ahí con toda su unción, aparte de que yo soy la gran divina pomada, aquí vengo Pablo, necesitas convertirte. Ahí mismo le volaba la cabeza, hermano. Entonces el Señor tuvo que descender. Imagínese la joyita que era Pablo. Que si no se le aparece Cristo, ahorita todavía estuviera persiguiéndonos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Hechos 22, 21. Hechos 22, 21. Leamos. Y me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este es Pablo declarando su conversión. Y Pablo tenía clarísima la película, a dónde el Señor lo había llamado. ¡Wow! Mire, cuando Pablo está frente al rey Agripa, ¿recuerdan esa escena? Narra su conversión y su comisionamiento. Vamos ahí. Hechos 26, 16 al 19, ¿sí? Hechos 26, 16 al 19. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que vistes de mí, sino de aquellas en las que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos, para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Si usted se da cuenta, aquí Pablo narra lo que en Hechos no se lee al inicio cuando dice que el Señor se le aparece. Solo se narra una pequeña conversación. Pero aquí Pablo está diciendo todo lo que el Señor le dijo. No una vez,
Pablo tuvo varios encuentros con el Señor. ¿Recuerdas esa parte cuando dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo ausente, estuve en el tercer cielo? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y si usted leyó detenidamente, Pablo, él narra no solo su conversión, sino que narra su comisionamiento. ¿Para qué, cuándo, cómo y dónde el Señor lo había llamado? Entonces, tenemos una gran comisión. Repita conmigo, tenemos una gran comisión. Tenemos una gran comisión A la que toda la iglesia del Señor Jesucristo a la que toda la iglesia del Señor Jesucristo fue comisionada. fue comisionada. Hagamos algo más relevante. Levante su mano derecha. Entonces diga, tenemos una gran comisión Tenemos una gran a la que comisión toda la iglesia del Señor Jesucristo, a la que toda la iglesia del Señor fue comisionada. Jesucristo fue que comisionada. es ir y hacer discípulos, Que es ir y hacer discípulos enseñarles, y enseñarles, bautizarlos bautizarlos y enseñarles a guardar y enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos dio. todo lo que el Señor nos dio. Pero hermanos, el Espíritu Santo aparta personas de entre el pueblo de Dios. Estamos hablando de aquellas personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, y les da asignaciones y los comisiona para tareas específicas dentro de lo que es la gran comisión. ¿Lo entiende? Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el único Espíritu, a otro, poderes milagrosos, a otro, profecía, a otro, discernimientos de espíritus, a otro, distintas lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Qué tremendo esta palabra, porque aquí nos da una pista, ¿sí?, de que todos somos parte de esa gran comisión. Pero dentro de esa gran comisión hay asignaciones, hay ministerios, dones y operaciones. Y el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. ¿Hola? Y no voy a repetir ni redundar en lo que acabamos de leer, pero sí quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12, para que vea el paralelo de esta palabra, ¿sí? El Señor, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12, 4 al 11, es ese comisionamiento del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús, miren lo que voy a decir, el Señor Jesús dio dones a los hombres, o sea, sus siervos. Y esto completa lo que acabamos de leer en Corintios de lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Señor también, mire lo que dice aquí, Efesios 4, 7 al 12, y note a leer con entendimiento. Vamos ahí. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres, y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Permítame remarcar algunas cosas rápidamente. El verso 7 dice, pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. ¿Hola?
¿Usted ha tomado en cuenta lo que está diciéndose en este momento alguna vez? A cada uno nos fue dada una gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Mire lo que dice aquí, dio dones a los hombres. Dio dones. ¿Qué es dones? Leo el texto 11. Y él dio a unos. Hola, él dio. Esto para que nos quede claro. ¿Sí? Él dio a unos. ¿Qué cosa? Apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿Por qué el Señor repartió estos dones, ministerios y operaciones? Porque era necesario completar. ¿Para qué? Versículo 12 nos dice muy claro un comisionamiento dentro de lo que es la gran comisión de ir a ser discípulos, bautizarles y enseñarles. El Señor también apartó y dice, con miras al, número 1, el equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, dentro de la gran comisión que el Señor Jesucristo entrega o entregó, que implica ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles, hay también asignaciones. Hay dones, ministerios y operaciones. Vamos, repita conmigo. Asignaciones, vamos. Asignaciones, Dones, ministerios y operaciones. Escucha, hermano. El Señor Jesucristo llama entre sus hijos y los comisiona con asignaciones específicas. Por lo tanto, mi comisionamiento va más allá de ir y predicar y enseñar y bautizar, hermanos. ¿Hola? Por lo tanto, debo saber para qué más fui comisionado. Y eso, mi amado amigo, hermano, eso solo lo revela el Espíritu Santo en la intimidad de su presencia. Esto no es porque yo estuve en un seminario, estuve en algún lugar, o porque hice algún curso. No funciona así. Y es tan delicado esto, porque yo entiendo que ha habido mucho abuso en este asunto. Hay que reconocerlo. Que ha habido mucho abuso, mucha mala interpretación de las Escrituras. Tenemos por un lado los cesacionistas. ¿Quiénes son los cesacionistas? No hay apóstoles, no hay profetas. Los cesacionistas, ¿qué dicen? Se han casado con eso. Solamente hay pastores, hay maestros y evangelistas. Pregunto, ¿por qué hemos mutilado a la iglesia de esta forma? Si el Señor dice aquí muy claro que estos dones, ministerios y operaciones están para una razón, equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hola? Yo creo que necesitamos, como iglesia, salir de nuestras cuatro paredes, de todo ese encierro, ese enclaustro teológico, denominacional, y le permitamos al Espíritu Santo, no lo que dijo fulano, mengano, perengano, sino lo que el Espíritu Santo está hablando. Si es que realmente oyes al Espíritu Santo, para entender esto. ¿Qué pasa si estos dones, ministerios, operaciones no funcionan? Pues tenemos una iglesia disfuncional. Por eso es que tú vas a ver gente peleando por títulos, peleándose por posiciones. ¿Cuántas iglesias habrá en esta ciudad? Más de 1,000, 2,000, 3,000, no lo sé. Yo recuerdo una vez que iba en el norte de Guayaquil en algún lado y en una misma calle había 3 congregaciones, 3 edificios. Iglesia de la Santísima, no sé qué, iglesia de lo de acá, iglesia de lo de acá, acá los apostólicos, no, los no apostólicos, los que estamos en medio, o sea, de todo. En una cuadra, hermano, 3 edificios de congregaciones evangélicas.
Yo quedé en shock, hermano. No podía creer lo que estaba viendo. Y le estoy hablando de hace aproximadamente que unos 20 años atrás. ¿Cómo se ha mutilado el cuerpo de Cristo? Yo entiendo, hermano, insisto, que necesitamos reconocer que ha habido mucho abuso en este asunto. Que mucha gente lo que buscó fue un título, una posición, ganancias. Dios nos guarda, hermano. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir esto sí, esto no? Si el Espíritu Santo está hablando, aquí está la palabra, hermano. Él dio a unos. Él, ¿quién? Está hablando de Cristo. Él dio a unos. Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con un comisionamiento, ¿cuál? Con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué estamos aquí? Para equipar. ¿A quiénes? A los santos. O sea, estamos para equipar, no para servirnos de los santos, sino para equipar. Qué fuerte esto, hermanos. ¿Para qué? Para la obra del servicio. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. No estamos edificando nuestro reino. No estamos edificando mi denominación, ni mi iglesia, ni mi imperio. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Para eso el Señor comisiona. Daniela, tus comentarios aquí. Primero, dar gracias al Padre realmente porque nos da esta palabra hoy día. Creo que todos tenemos más claro cómo el Señor está llamando, cómo llamó en el pasado, pero también cómo hoy día llama a aquellos hermanos para que sean parte de esa edificación del cuerpo. Una de las cosas para recordar es cuando los envía a los discípulos y dijiste algo que me llamó la atención porque a veces no caemos en cuenta en estas cosas. En realidad, el Señor Jesús no los mandó con un libro, con un documento, los mandó con la autoridad. Y eso me golpeó en el sentido de decir, Señor, es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos el obedecer, que es el ir, y necesitamos saber que la autoridad tuya, la autoridad del Señor, está en nuestras vidas. Es lo que necesitamos, ¿no? Y hacemos en el nombre de Jesús caer esos argumentos que se han levantado aún en nuestras propias vidas. No estoy listo, no estoy preparado, pero si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos esa autoridad delegada por Jesucristo. Y bajo también el liderazgo, ¿no? Bajo el cual el Señor también nos ha puesto. Y ha sido muy interesante poder revisar cada llamamiento específico, por sencillo que pareciera, como decía, ser una voz. Ahí va Juan el Bautista. ¿A qué vino? A ser esa voz que preparaba el camino. Y qué importante ver, revisar aún la vida completa de ellos. Sabemos que algunos, como Juan, no terminaron muy bien en el sentido de que él era la voz y él se reconocía la voz, pero no supo ver a Jesús en el momento preciso y decir, ya acabó mi ministerio, debo seguir al que es. De hecho, él lo dice, no es necesario que yo mengüe para que él vaya, pero sin embargo, Dios no lo mandó más allá. Ese fue el problema. Y no se unió a la causa de Jesús, sino que siguió en su propio ministerio, ¿no? Entonces, qué importante para nosotros poder ver que cómo fueron llamados los hombres que el Señor apartó para un propósito. Y bueno, es parte de este tiempo lo que nos ha convocado, ¿no? Y la última parte realmente muy claro también, como dice, que estos llamamientos, lo apostólico, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, y en esta ciudad también, por decirlo, donde estamos, Guayaquil, creo que
al principio, cuando estábamos adorando, venía una palabra que era como, ¿cuánta estructura se tiene que romper aquí? ¿Cuántas personas heridas por una mala interpretación, por haber visto esto de una manera errónea, simplemente hoy no se pueden levantar a adorar al Señor? Y pedía perdón porque no es desde la estructura, sino desde antes, cómo fue herida la iglesia por causa de esta mala interpretación de la palabra. Pero ¿qué son los profetas? ¿Qué son los apóstoles, los maestros, los pastores y evangelistas? ¿Qué son? Sino aquellas personas levantadas con una designación de parte del Señor. Y como bien lo dijiste, con mira al equipamiento de los santos. ¿Para qué son levantadas estas personas? Para equipar a los santos, para que funcionemos bien en el servicio al Señor, en la casa del Señor. Y esa casa del Señor es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte, dice, de la verdad. Amén. Entonces, realmente que en cada uno de nosotros esté esto, ¿no? ¿A qué somos llamados? Qué tremendo lo que acabas de comentar, y caía en cuenta en algo, Daniela, porque aquí precisamente en la ciudad donde estamos, en Guayaquil, de alguna forma fue el centro donde se empezó a hablar mucho de este tema del ministerio apostólico y profético desde la década anterior, incluso mucho antes de los años, al comienzo de este siglo, 2004, 2005 en adelante, 2007. ¿Y por qué? ¿Por qué Guayaquil? Porque Guayaquil es una puerta. O sea, tienen que entender la gente que vive en esta ciudad, en qué ciudad vive. Entonces, si vivo aquí, soy portero, claro, pero ¿qué sucedió aquí? Todo lo que entró se corrompió. Desafortunadamente se corrompió. Y no que en otras ciudades como en Manta, Quito, Esmeralda, qué sé yo, Bahía, Cuenca, no sucede. Sucede. Pero hay lugares que tienen asignaciones y esta ciudad tiene una asignación. Por eso es tan importante estar hoy día aquí y hablar y levantar la voz con esta palabra para que el Señor empiece a hacer una sanidad en este lugar, en esta ciudad. Y se restaure lo que tiene que ser restaurado. Y todo lo falso, lo que antes se puso, todo fundamento falso se ha quitado, retirado. Como tú decías algo, Daniela, ¿cuánta gente herida? ¿Cuánta gente herida por el abuso, porque se dividieron? Muchas cosas podríamos sumar en este momento. Pero ya no es tiempo de llorar sobre eso. Es tiempo de decirle, Señor, si tú quieres hacer algo, aquí estoy. Si tú quieres hacer algo en mi ciudad, en mi nación, yo quiero ser parte de eso. Ya no necesitamos ponernos un escudo, un logo de mi denominación, en mi iglesia. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, no tu reino ni mi reino. Aquello, y un error que comete la gente es que critica lo que no sabe, lo que no conoce. No es que porque fulano sacó un video, porque el de acá está diciendo eso, pero ¿te has sumergido en la palabra? ¿Alguna vez le preguntaste al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿esto viene de ti o no? Mira, hermano, yo en mi caminar, en mis 26 años en Cristo, algo que yo he aprendido, Dios no se contradice, el Hijo no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice. Él no va a hablar algo que el Padre no está hablando o el Hijo no está hablando. De hecho, lea la Biblia que dice que el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. Dice, no hará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y lo enseñará. Entonces, ¿por qué nosotros osamos coger la palabra y mutilar la Biblia, la Escritura, y decir esto sí, esto no? Le hemos negado a la iglesia la oportunidad de ser equipada, entrenada como debe ser. ¿Por qué? Porque hemos puesto modelos de hombres. Es que fulanito y tal libro se hizo famoso con ese libro. Ahora todo el mundo va a leerme ese libro. ¿Y le preguntaste a Dios si hay que leer ese libro? Yo no estoy diciendo que no leamos lo que otro escribe, la revelación que otro recibe. Lo que yo estoy diciendo es que la iglesia necesitamos recuperar una cosa, la dirección del Espíritu Santo, para entender nuestro comisionamiento. Gustavo, algo que pone el Espíritu en este momento
es esto de que los poderes o los gobiernos se enseñorean de las personas. Entonces, ¿por qué se levantó algo falso? Es parte de ese mismo enseñoreamiento en la iglesia también. O sea, esto de aquí, apóstoles, profetas, o cuando ya tienes un reconocimiento de tal tipo, se eleva como un señor sobre otros. Y tiene que ver aún con lo que viven en sí o fue antes en la costa, los señoríos, ¿no? Se levanta. Y en el nombre de Jesucristo también en esta hora nosotros decimos que el hombre no fue creado para enseñorearse de sí mismo ni de otros, ni que a través del poder tomar ese señoreo sobre otros. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, nosotros queremos quebrantar esto. Señor, nos hiciste tus hijos, nos hiciste iglesia, nos hiciste cuerpo con un propósito. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por cómo nuestro ego fue alimentado, Señor, por las palabras que recibíamos, Señor, por las funciones que se nos daban, pero mal interpretadas, Señor. Hoy reconocemos que de muchas maneras te hemos fallado, pero en esta hora quebrantamos ese señorío que se levanta del hombre sobre otros hombres y que aún la iglesia ha participado. Señor, que así como decía la semilla del Hijo, como se decía en la adoración, la semilla del Hijo rompa las estructuras. La semilla del Hijo rompa las estructuras en el nombre de Jesucristo para que la iglesia de Dios, aquella casa de Dios, realmente sea levantada en esta ciudad y en esta nación y las naciones, en el nombre de Jesucristo. Y también queremos aprovechar estar aquí. Míreme, por favor. ¿Cuánta gente ha sido lastimada por comisionamientos mal entendidos, mal aplicados? Yo creo que Dios ha levantado y levantó en su momento gente que Él quería usar en esta ciudad, en este país, pero que en el camino se corrompieron con su llamado. Y eso ha lastimado a mucha gente. Le hablo de entre los que están aquí en este auditorio y los que nos están viendo por esta señal. Queremos hacer un arrepentimiento identificativo en esta hora y pedir perdón. Así como ya lo hizo mi esposa Daniela, pedir perdón por todo ese abuso que ha habido, por todo ese dolor que se ha provocado, por utilizar mal el comisionamiento, por no haber entendido. Si Dios llamó a un apóstol, lo llamó para algo. Si Dios llamó a un profeta, un maestro, un evangelista, un pastor, lo llamó con un comisionamiento específico. Pero si en el camino esa persona se corrompió, lastimó gente, y si hay de entre este auditorio gente que fue lastimada, dañada, hoy día venimos a pedir perdón. Hoy día venimos a plantarnos delante del Padre en el nombre de Jesús, Señor. Junto a todos los amados hermanos, amigos que están aquí y los que nos siguen a través de esta transmisión. Venimos a pedirte perdón, Señor. En esta ciudad, Guayaquil, que es puerta en Ecuador, Señor, por donde empezó mucho movimiento tuyo, Señor, que quizás al inicio, Señor, era puro, quizás al inicio, Señor, era genuino, pero que en el camino se corrompió. Y no se entendió el comisionamiento, Señor. Se entendió fue posición, títulos, oportunidades para subyugar gente, doblegar gente, hacerse de un séquito de seguidores, un nombre. Pero no se hizo aquello que tú querías que se hiciera. Señor, pedimos perdón por toda la gente que se ha lastimado, por toda la gente que se lastimó, Señor, por toda esa gente que está herida, por toda esa gente, Señor, que quedaron a la deriva, que hoy quizás no se congregan, Señor, que están dolidos, que se sienten estafados, lastimados, maltratados, abusados. Oh Dios, perdónanos, Señor, porque no entendimos, Señor. No entendimos. Y nos hicimos parte de algo que en parte era genuino, pero en parte estaba dañado, corrompido.
Perdón, Dios. Perdón por haber hecho del llamado un negocio. ¡Oh, Dios! Perdónanos por haber hecho del llamado un lugar, una posición, un título, un nombre. ¡Oh, Dios! Vuélvenos a llamar, Señor, vuélvenos a comisionar. Que tu Espíritu Santo nos vuelva a hablar, Señor. Nos vuelva a dar directrices. Nos vuelva a decir cómo, cuándo y dónde ir y hacer en tu nombre. Queremos dejar todo lo falso, Señor. Todo lo que no vino de ti, Señor, que tomamos, que asumimos como verdadero. Señor, aquí está escrito, aquí está tu palabra. Diste dones, ministerios y operaciones. Tú levantaste apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dentro de esta gran comisión que es el ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles, darles autoridad, comisionarlos y enviarlos a ser libres a los cautivos. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado, Señor? No queremos seguir más de esa forma. Hoy día, Señor, hay un remanente aquí que te dice, Señor, ven y hazlo con nosotros, Señor. Hoy hay un remanente aquí, Señor, en este lugar, en esta ciudad, los que nos ven a través de esta señal, Señor, hasta los confines de donde llega esta señal. Aquí estamos, Señor. Nos disponemos, Padre. Nos despojamos, Señor, de todo deseo, de toda carnalidad, de todo deseo, Señor, que busca gloriarse a sí mismo, de todo deseo, Señor, de pretender tomar posiciones, nombres, títulos, cuando en realidad nos llamaste a ser tuyos, a servirte con sencillez de corazón, con humildad, sabiendo, Señor, que si nos llamaste ha sido solo por tu gracia y misericordia, Señor. Oh, Dios. Ahí donde usted está, si usted ha sido partícipe de esto, o si usted ha sido herido, dañado, lastimado, es tiempo de soltar perdón. O si usted ha sido crítico de esto, si usted ha sido de esos que ha levantado su mano, su dedo para señalar o su boca para proferir cuanta maldición pudo, porque desconoce, porque ignoraba, arrepiéntase en esta hora, en este día. Suelte perdón si usted es alguien que fue lastimado. Suelte perdón ahora. En el nombre de Jesús. No se quede callado, callada. Señor, hoy día queremos renovar nuestro voto, nuestro pacto contigo, Señor, de servirte, Señor, en lo que a ti te plazca, Señor. No queremos buscar los primeros lugares, los primeros puestos, sino hacer tu voluntad, tus deseos cumplir, Señor. Sí, Señor. Recibe tú la gloria y la honra, Señor. Recibe tú la alabanza. No nosotros, Señor.
Soltamos perdón, Señor. Soltamos perdón por aquellos que nos han lastimado, dañado. Soltamos perdón, Señor, por aquellos que abusaron de su autoridad contra nosotros. Pedimos perdón por haber abusado de nuestra autoridad, Señor, porque lastimamos personas. Oh, Señor. Señor, reconocemos que nos has sentado contigo en lugares celestiales, en los celestiales, Señor. Y desde los celestiales, Señor, hablamos a esta ciudad, le hablamos a esta nación, le hablamos a las naciones. Es tiempo de reconocer el comisionamiento. ¿Para qué fuimos llamados? Toda la iglesia tuya, Señor, que es columna y baluarte de la verdad, fue llamada a ir y a ser discípulos, a bautizarlos y enseñarles a guardar todas las cosas que tú hablaste, tus mandamientos. Pero también reconocemos que hay dones, ministerios y operaciones dadas por el Espíritu Santo, por el Hijo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el servicio. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque en tu misericordia nos escogiste, Señor. En tu favor, Señor. En tu gracia, Señor. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad. Oh, sí, Señor. Al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Posiciónate en Sion, Entro a Sion, para que tú puedas ver, al lugar de mi oír, seguridad, allí, a la roca donde firme estoy, en la roca inconmovible que es Jesucristo. Vamos, levante su voz, vamos. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Vamos, levante su voz, vamos. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad. No se quede callado. A No la necesita roca la letra donde al firme frente. estoy. Reciba en su espíritu y abra su A la boca. roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad. Es hora de romper su metro A la cuadrado. roca donde firme Es hora de estoy. salir de sus estructuras. A la roca Es hora de donde decirle, fuerte Señor, soy. aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Vamos, levante su voz. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. No sea un espectador. Creo en No sea un lo que espectador. dices. Sumérjase. Dígale, Señor, estoy Creo harto de lo vivir que esta vida hablas. evangélica sin fruto. Vamos, atrévase a decirle algo a Dios hoy día. Dígale, Señor, haz algo conmigo. Rompe las estructuras. Rasga lo que tengas que rasgar, Señor. No me quiero quedar como una estadística. No quiero ser una estadística. Yo quiero ser alguien a quien tú tomes para la gloria de tu nombre, Señor. Salga de su metro cuadrado. En el nombre de Jesús, salga de sus estructuras y dígale a Dios, aquí estoy, Señor. Vamos. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy,
a la roca donde fuerte soy. Sí, Señor, nos sumergimos en Sion. Entro a Sion, Al lugar, al lugar. al lugar de mi seguridad. Sí, Señor. A la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Así es, Señor. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella Eres la edificaré. roca sobre la cual se edifica Yo en creo esta en ciudad, ti. Amén. en esta nación. Eres la roca, Cristo. La roca sobre la tus cual promesas, realmente se edifica con verdad, en con tus justicia, con humildad. palabras. Padre, hoy día quitamos todo falso fundamento de la iglesia en este país, Señor. En esta ciudad, donde se han puesto muchos falsos fundamentos. Y no es que en el resto del país no haya sucedido. Pero estamos en una ciudad que es puerta, Señor. Y le hablamos a la puerta, Señor. Y retiramos todo falso fundamento que fue puesto, Señor. Y decimos que colocamos el verdadero fundamento, la piedra angular que es Jesucristo, para que sobre esa piedra la iglesia de esta ciudad, la nación, empecemos a edificar el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, Piedra angular. piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido en este día
desde esta ciudad, desde este lugar improvisado, Señor, pero que tú has santificado para esta hora. Aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Lo que nos has pedido hacer hemos hecho, Señor. Completa tú, Señor, conforme tu buena voluntad, lo que falte por ser completado. Gracias, Señor, por el privilegio de estar hoy día aquí. Honramos tu nombre, Señor. A ti sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Amén. Y antes de cerrar la transmisión, pues animarles a que mediten esta palabra. En próximos días va a ser subida al canal de YouTube. Usted lo podrá revisar las veces que sea y compartirlo con todas las personas que usted desee. Les animamos que también mañana puedan escuchar el programa de radio en Querigma Radio online. Al final tenemos algunos datos en la transmisión, pero les queremos animar a que no se pierdan el programa del día de mañana hasta lo último de la tierra. No solo ese programa, la Radio Querigma tiene diversidad de programas tremendamente muy buenos sobre la familia, para jóvenes. Así que les animamos a que se conecten. Es una radio online únicamente. Y la transmisión que sale se repite durante el día 3 veces, todo el orden. Así que pues, si no lo pudo ver en la mañana, escuchar en la mañana, lo podrá escuchar en la tarde o en la noche el programa de radio. Así que les animamos y nos vemos el martes con aquellos que están con nosotros en el entrenamiento, el discipulado de Jesús. Algunos hermanos que están aquí también presentes son parte de ese entrenamiento. Así que les bendecimos, Daniela. Damos gracias al Señor por preparar este tiempo para cada uno de nosotros. Realmente no nos esperábamos lo que Él iba a hacer, pero hoy se ha puesto la piedra fundamental, la piedra viva se ha establecido y damos gloria al Padre por esto. Así que ya saben, les animamos a estar conectados. Si usted es una persona nueva, escríbanos a los correos que aparecen en pantalla y con gusto nos comunicaremos con ustedes para poder entrenarlos y capacitarlos para la obra del ministerio. Así que les bendecimos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.